Esa prevención puede ser un salario emocional que no tiene precio. O sea, saber que estás preparado para afrontar La paz que otorga estar preparados. La paz. Entonces, un fondo de emergencia es 3 o 6 meses de lo que tú sabes te va a costar vivir. Y estoy hablando de flujo. La parte de la alimentación es la variable. Ahí puede ser estratégico y puede ser creativo para lograr algunos ahorros. Un tiempo al día y con eso. Empezar a guardar, aunque sea 100 quetzales a la semana o al mes, como tú puedas, pero no hacer una planificación de tu fondo de emergencia y desglosarlo para que no te abrume. Puchis, tengo que juntar 60,000 quetzales en cuestión de 2 meses. No. Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Banrural, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo Financiero, el amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. El amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto a nuestros invitados expertos, ¡Amigos Financieros! Junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas. Yo soy Pamela Paz. Y yo, David Castro. Y esto es Amigo Financiero. Bienvenidos a un episodio nuevo de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Y hoy en este episodio estamos complacidos de poderles hablar y platicar con nuestra amiga financiera del tema Diseña un plan para que las emergencias dejen de serlo. Antes, déjenme, por favor, platicarles un poquito de nuestra amiga financiera de este episodio. Ella es experta con más de 30 años en el área de finanzas. Tiene una certificación de riesgo financiero en Chicago. Es escritora y conferencista en finanzas. Aparte, es promotora de lectura. Está con nosotros para este tema, Nicté Serra. Bienvenida, Nicté. Gracias, David. Gracias, Pamela, por esa bienvenida. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ay, fascinados. Gracias a ti por aceptar estar con nosotros. Seguramente vamos a aprender demasiado. Y quisiera empezar a entender qué es una emergencia. Pues una emergencia es un acontecimiento o una situación inesperada que está fuera de nuestro control, que no fue provocada por nosotros mismos necesariamente. Y sobre todo que va a alterar el curso normal de nuestra vida cotidiana. Ajá. Entonces, una emergencia requiere que tomemos acciones y tomemos decisiones para poder afrontarla. Perfecto. Ahora sí, ya entendiendo esto, podemos hablar más de diseñar un plan para las emergencias. Porque uno dice, bueno, como las emergencias son emergencias, algo que no está contemplado o que uno no puede predecir, uno dice no se puede planear, y sí se puede planear, ¿verdad? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta o de poseer para estar listos para una emergencia? Estar listos para una emergencia como tal no es que estemos esperándola. Ajá. Sin embargo, sí hay mecanismos para prepararnos para afrontar una emergencia del día que llegue. Sabemos que las emergencias son propias de la naturaleza humana. Sí. Que a lo largo de la vida vamos a tener 1, 2, 3, Dios no quiera más, pero muchas situaciones consideradas emergencias. Y entonces lo más importante es tomar en cuenta la planificación, en la planificación general de tu presupuesto, de tu plan a largo plazo financiero, un fondo para emergencias. Y no es porque uno sea negativo de algo malo va a pasar, sino que es simplemente prevenir, ¿verdad? Sí, esa prevención puede ser un salario emocional que no tiene precio. O sea, saber que estás preparado para afrontar la paz que otorga estar preparados. La paz. Pero para eso hay que prepararse financieramente, porque yo me imagino que las emergencias, bueno, tocan el aspecto emocional de las personas. Yo no contaba con que mi hijo se accidentara, yo no contaba con fracturarme una pierna, yo no contaba con que me chocaran y me quedara sin carro. Afecta en lo emocional, por supuesto, posiblemente en lo físico, pero también afecta cuando no estamos preparados financieramente, afecta en el bolsillo porque empezamos a endeudarnos. ¿Cómo podemos afrontarlo financieramente? Claro, el flujo de caja hay que, si no lo logras blindar, hay que protegerlo. Los expertos recomiendan que tengamos un fondo de emergencia para cubrir entre 3 y 6 meses de nuestro flujo a corto plazo en el hogar. Ajá.
para poder tener un tiempo en el cual podemos encontrar soluciones a la emergencia o sobrepasar cuando es un tema de salud o lograr pasar el temporal cubriendo ahí sí que las necesidades básicas. Entonces, un fondo de emergencia es 3 o 6 meses de lo que tú sabes te va a costar vivir. Y estoy hablando de flujo. Interesante. 3 o 6 meses de lo que te cuesta vivir debe ser tu fondo de emergencia. O sea, por ejemplo, si a mí, supongamos soy independiente, bueno, o en el caso nuestro que estamos casados, no tenemos hijos. No tenemos hijos, estamos casados y vamos a suponer que nuestra vida, nuestra subsistencia, que con cobertura de servicios, con alimentación y un traslado mínimo es de 10,000 quetzales al mes, ¿verdad? Entonces, un fondo de emergencia tendría que estar entre 30 y 50,000 quetzales, 60,000 quetzales, más o menos, ¿verdad? Cubriendo, tomando en cuenta lo mínimo, cuánto me cuesta vivir a mí al mes. ¿Cuánto necesito al mes para salir bien? Sí, obviamente con servicios básicos y con lo vital. Aparte vienen deudas, inversiones y otras cosas, pero con lo vital y servicios básicos, ¿con cuánto vivo yo al mes? Y hay que prepararse para 3 a 6 meses. Dijiste algo muy importante. Parte de ese flujo es poder hacerle frente a los préstamos, a la hipoteca o a la renta, porque tenemos los gastos fijos o los desembolsos fijos, porque si es una hipoteca no es un gasto, sino es la amortización a un activo personal. A un activo personal. Y no quieres perderlo. Qué buen punto de vista, una amortización a un activo personal. Parte de ese fondo de emergencia tiene que tener en cuenta tus obligaciones fijas. Sí, pues. Y los servicios que mencionabas, por supuesto, también. La parte de la alimentación es la variable. Ahí puede ser estratégico y puede ser creativo para lograr algunos ahorros. Un tiempo al día y con eso. Pues sí, en una emergencia, ¿verdad? La parte como suntuosa cuando uno sale mucho, esa sí la puedes ahorrar. Pero hacerle frente al seguro, el seguro no lo puedes dejar de pagar, aunque estés pasando un temporal. Una tormenta. Una lluviecita, te iba a decir. Si llega un familiar tuyo, Nicté, y no tiene nada para sus emergencias, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿qué le dirías? Ahorita empezá a hacer tal cosa. Empezá a guardar, aunque sea 100 quetzales a la semana o al mes, como tú puedas, pero no, hace una planificación de tu fondo de emergencia y desglosarlo. Para que no te abrume, puchis, tengo que juntar 60,000 quetzales en cuestión de 2 meses. No lo vas a lograr, pero que sea un plan que se premie a sí mismo por irlo logrando. Y que es porque esa parte emocional es importante. Sí. Entonces es una meta y por supuesto que lo coloque en una cuenta que le produzca algo de intereses, pero que no le penalicen a la hora de la emergencia a acceder a ese dinero. Que no sea un fondo de pensión, que no sea un fondo de inversiones. Nada, el fondo de inversiones no se recomienda para... Una cuenta corriente de ahorros donde se puede ganar interés. Sí, una cuenta de ahorro que tiene la condición líquida, porque puedes retirar, pero ganas algo de interés. Bueno, entonces empezar con alguito. O sea, ese sería tu mensaje de empezar a ahorrar alguito, pero que sea aparte de tu ahorro normal. Porque te puedo decir, no, pero es que ni yo ya ahorro. Sí, pero tenés que ahorrar específicamente para emergencias. ¿Tengo que separarlo? Sí. O sea, a mi ahorro normal, que es para sueños, metas, planes, ¿lo tengo que separar? Por supuesto, la recomendación es tener una cuenta de ahorro para emergencia. Esa no la vas a tocar. Y probablemente como no la tocas va a ser más productiva, porque por el tema del interés compuesto va a generar más. No la puedes mezclar con el plan del viaje de fin de año o del carro que quiero cambiar el otro dentro de 2 años. Sí, pues el enganche del carrito. Sí, porque son 2 estados mentales diferentes. Yo necesito la paz, la tranquilidad de que el fondo de emergencia está creciendo y yo estoy teniendo la disciplina para que seas una plantita. Sí. ¿Verdad? La vas regando para el día que sea necesario, por cualquier circunstancia, esté ahí y puedas tener la tranquilidad de que vas a comer y vas a cumplir tus obligaciones mientras tomas decisiones para resolver tu emergencia. Me encanta eso. Nicté, pasa que muchas personas cuando empiezan a generar ingresos, empiezan a trabajar un emprendimiento, 20, 25 años,
confunden un poquito el fondo de emergencia porque lo relacionan con otra etapa de su vida. Ay, no estoy casado, no tengo hijos, eso es para mi papá, eso es para un abuelo. Son los mismos riesgos que hay que tomar en cuenta en cada etapa o ciclo de la vida para hacer un fondo de emergencia. ¿Es el mismo fondo de emergencia en toda la vida o va a variar este? Varía en monto, pero cualquier persona debe tener un fondo de emergencia, aunque esté empezando a trabajar, aunque no tenga hijos, aunque esté soltero. Porque, por ejemplo, te podés quedar sin trabajo aunque teniendo 23 años. Desde los 23 años hasta los 50 y pico te puedes quedar sin trabajo. Y conseguir cuesta. Sí. Puede llevar meses. Ajá, no discrimina. Tú tenés que tener un tiempo de tranquilidad cubierto para buscar el mejor trabajo, la mejor opción, hablando de ese caso. O si es un accidente, tampoco. Una persona va manejando y puedes tener 25 años y tener un accidente muy fuerte. Y una persona de 60 años va manejando el mismo carro y tener el mismo accidente. Sí. O sea que no importa en la etapa que estés de tu vida, siempre habrá alguna emergencia. Es correcto. Siempre. Sí. Y no, repito, no es por ser fatalista ni negativa, pero va a pasar algo. Fuera del podcast estábamos hablando con Nicté y la pandemia. O sea, esto fue algo que vino a caernos a todos en distintas edades, distintas etapas, pero fue una emergencia mundial. Y agarró a todas las clases sociales. Ajá. O sea, y a los países del primer mundo y a los países cuartomundistas. O sea, agarró parejo. O sea, hay cuestiones que no se pueden dominar. Nicté, ¿y este plan de emergencia tiene que incluir también un seguro o son cosas aparte o cómo entendemos este tema? El seguro es parte del plan de vida. Ajá. El seguro se complementan, pero ni siquiera no sustituye. No se sustituye uno al otro. Tenemos que recordar que un seguro no es un flujo de caja. No es una alcancía que yo pueda abrir cuando necesite el dinero para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar los servicios de internet, que ya es herramienta de trabajo. No, el seguro te cubre cierto tipo de emergencias, las de salud, o las de los accidentes de vehículo. Por ejemplo, el seguro para terceros es tan importante como los anteojos para los que no vemos bien. O sea, y aparte es económico. El seguro para terceros es el más económico dentro de los seguros de accidentes de vehículos. Es el más económico, esa cobertura. O sea, que nadie diga, ya tengo mi plan de emergencia, ya no pago seguro. No. Es que así piensan algunos. Sí. Pero eso es incorrecto porque el seguro no va a pagar tu renta. Ajá, son cosas diferentes, no hay que mezclar. Sí. Es distinto, hay que tener el plan de emergencia y el seguro. El seguro no te va a cubrir si no tenés salario porque te despidieron. Eso no te lo cubre el seguro. Exacto. Te despidieron y le conseguís chance de vuelta. ¿Quién te va a mantener? Sí. Bueno, Nicté, tenemos unos mitos financieros y para estos mitos David los va a leer y tú vas a decir cierto o falso y puedes complementar con algo cortito, pero para que nos quede clara la idea, ¿sí? Creencias populares. Dicen algunos o muchos. No necesito un fondo de emergencia porque para eso está el seguro. ¿Cierto o falso? ¿Falso? Justo lo estábamos hablando. ¿Falso? Además, el seguro tiene un tema de buen tiempo, recuerden. Hacer un trámite en el seguro toma un tiempo. Sí. Para el desembolso. Sí. A ti te van a dar un reembolso, pero tú tienes que cubrir la emergencia. En algunos casos, si no estás trabajando, digamos, con un proveedor asociado a la aseguradora que estás trabajando. Cierto. Entonces, definitivamente requiere un trámite que puede llevar meses en algunos casos. Por ejemplo, en algunos seguros, y no es problema del seguro, sino que estamos hablando que aparte del seguro hay que tener un fondo de emergencia. Muy bien considerado. Segundo mito. El mejor lugar para guardar mi dinero para emergencias es en casa, en un lugar escondidito, donde pueda usarlo en cualquier momento. ¿Cierto o falso? Falso. Si estamos hablando de cantidades de 10,000, 20,000, 25,000 quetzales, guardarlo en la casa. ¿No querés que tu emergencia sea porque entró un ladrón? Sí. Sin el fondo de emergencia y sin un montón de cosas porque se la robaron. ¿O se inundó tu casa? Bueno, sí. Es cierto. Entonces, no, hay que tenerlo en el banco. En el banco. En el banco. En el banco. Es quien custodia nuestro dinero. Sí, pueden cuentas de ahorro, cuentas monetarias en Banrural, hay todo tipo de cuentas corrientes donde ustedes pueden abrir en cuestión de minutos su cuenta. Y en este caso, aparte de tener mi cuenta y la caja chica. Sí hay que tener una caja chica en casa. Pero es chica. No es fondo de emergencia. No, esa la tienes que ver para cubrir las necesidades que pagas en efectivo en un mes y una parte para
una tormenta, de esas lluvias que hay aquí en nuestro país y que se inundan las carreteras y no puedes salir y tienes que ir a la tienda a comprar algo, pero eso es el concepto de caja chica, no tiene que ver con el fondo de emergencia. Tampoco. Tiene que ver con liquidez en el hogar, sí. Disponible de efectivo. Sí. Si no puedes salir de emergencias y que no sea tanto, ¿verdad? Sí. Por eso es chica. Por ejemplo, a nosotros el cajero nos queda lejos. Entonces, en lo que vamos al cajero y necesitamos efectivo de inmediato y no tenemos caja chica, distinto a fondo de emergencias, ¿verdad? Último mito. Las emergencias solo las sufren las personas mayores. Cuando sea mayor me voy a preocupar de eso. Ahorita no. Falso. Falsísimo. Falso. Los accidentes, de hecho, las estadísticas de los accidentes, por ejemplo, de los motoristas, son personas menores de 35 años. Bajó el promedio de edad. Sí. Y los accidentes automovilísticos aquí en Guatemala de personas que están conduciendo en estado de ebriedad también bajó el promedio de edad. Imagínate. Menor de 40 años, ¿verdad? Los que están manejando con algunos traguitos y tienen accidentes regularmente son menores de 40 años. Y es que confundimos el concepto de que cuando soy mayor me puedo enfermar, pero la enfermedad no es una emergencia, es algo que puedes... Una condición natural, sí. Justo se iba a decir, es que el problema es que creemos que emergencia tiene que ver con la edad, porque la edad ya voy a sentir tal cosa, pero no, puede venir alguien y te choca, ya es una emergencia. Sí. Viene alguien y un hijo tuyo se puede enfermar, ya es una o se fractura su bracito, o y no había seguro, el pie, ¿verdad? ¿Tenés, Nicté, alguna anécdota financiera con este tema del plan de emergencia? Fui testigo de varias situaciones en la pandemia. Algunas un poco dramáticas, como el tema de cuando había parejas que habían comprometido recursos para comprar apartamento y que vas dando una mensualidad y te lo iban a entregar dentro de 18 meses, una cosa así. Pero se quedaron, una especie de enganche fraccionado. Se quedaron sin trabajo. Entonces, al quedarte sin trabajo y no tener un fondo de emergencia, la pandemia fue extrema, pero creo que fue una gran lección. Sí. Tuvieron que vender ese derecho a la propiedad. Y otra historia que vi en el tema de la pandemia es las personas que trabajaban en el mundo de los restaurantes y de ese tipo de negocios que lo cerraron y había que afrontar las obligaciones que tenía estoy hablando de un emprendimiento, pero siempre es una persona, y me lleva a otro consejo, que es no mezclar el flujo de caja del emprendimiento con el personal a la hora de hablar de emergencias. Sí. El hecho de no poder hacerle frente a los proveedores por falta de flujo o de ventas, cerraron los negocios, ¿verdad? Y metieron el dinero personal para poner el hombro. Se volvió una pequeña bola de nieve. Y ellas se endeudaron, ¿verdad? O sea, ya viene algo más porque nunca pensaste en tu fondo de emergencia. La deuda es el otro tema. La emergencia no se mezcla con deuda. Y la emergencia no se mezcla con deuda. Fondo de emergencia no se mezcla con deuda. Y no puedes acudir a la tarjeta de crédito para afrontar una emergencia porque estás tocando la puerta de otra y ella feliz te va a abrir. O sea que dentro de los costos fijos tiene que estar contemplado el rubro o el monto para pagar una deuda, no dentro de un fondo de emergencia o ahorro. No. Si yo adquiero una deuda, tengo que contemplarlo y meterlo en mis costos, en mis ingresos, dentro de mis ingresos. Sí, hay que separar todo esto para no hacernos bolas y al final no quedarnos ni con ahorros y no quedarnos con el fondo de emergencia y solo con deuda. Y bien no hay que mezclar, hay que separar todo, ¿verdad? Sí. Hay personas que nos escriben haciéndole preguntas a nuestros amigos financieros. Dice por acá Denis, ¿cuándo es un buen momento para empezar a prepararse para enfrentar una emergencia? Desde que empiezas a trabajar, desde tu primer sueldo. Desde que se generan los ingresos. ¿Sí? Desde que empiezas a trabajar, porque en la medida en la que lo empieces joven, vas a hacer un colchón importante y otra cosa... Otra ventaja es que se vuelve un hábito.
se vuelve un hábito. Sí. Eso sí, tenemos que tener la disciplina de que ese es el de emergencia, no lo voy a, por mucha tentación que tenga, no lo voy a tocar para mis otros proyectos. Es cierto, es un estilo de vida al final, ¿verdad? Ya es normal para ti meterle alguito a tu cuenta de fondo de emergencia. Pero esto es como cuando un niño aprende a bañarse o ya se está bañando solito, ¿verdad? Ya no lo bañan los papás y el niño tiene que adquirir este hábito de bañarse todos los días. Le va a costar, pero con disciplina. Para cuando el niño tenga 15, 18 años, fue disciplinado en su momento, se esforzó y ahorita ya es natural bañarse todos los días. Ya le sale. Lo estoy comparando de esa manera y de repente no cabe la comparación, pero por ejemplo, para Pame y para mí, ya ahorrar es como bañarse todos los días. Natural, sí. Poquito, lo que alcance, lo que sea, pero no podemos pasar un mes si no ahorramos. O sea, es un pecado capital en la casa. Sí. Y cada quien tiene sus ingresos. Pame tiene los suyos, yo tengo los míos, y cada quien... Y ahorramos individual como en pareja. Sí. ¿Verdad? Eso ya, tal vez lo del fondo de emergencia, a mí, por ejemplo, a mí sí me falta. Tú. A mí también, bueno, tengo algo ahí, pero no es que ¿verdad que hay opción de que el mismo banco ¿cómo se dice? Te debite, no. Sí, te debite. Te debite dinero para ir armando el fondo solito. Ese es un gran concepto. Es un ahorro programado, o sea. Hacer uso de la tecnología, porque puedes programar que cuando entra tu quincena, tú programas un débito que se vaya automáticamente a tu cuenta de ahorro. Eso. Y ya ni siquiera, o sea, tú lo planificaste a principio de año, hiciste la instrucción en tu banca en línea o en tu app, y ahí solito se está alimentando tu plantita que te va a servir para cuando llegue el día lluvioso. La siguiente pregunta la hace Fernando, de repente ya lo platicamos, pero podemos reforzarlo, ¿verdad? Dice Fernando, ¿qué porcentaje de mi ingreso debo calcular para ir formando un fondo de emergencia? Eso depende, porque lo que tratamos de hacer es lo de los 3 y los 6 meses, o sea, en 3 o 6 meses. Entonces, va a depender de cuánto ganes. Tampoco se trata de que hacer tus provisiones del fondo te ahorquen en tu flujo de caja del día a día, porque a largo plazo vas a empezar a cojear con el tema de la reserva en el fondo de emergencia. Entonces, va a depender de la estructura de su gasto de operación, y eso me lleva al consejo de tener un presupuesto escrito en Excel, en lo que quieran, pero tenerlo visual. Sí, pues. Y parte del presupuesto es la reserva para el fondo de emergencia. Por eso tú dijiste al inicio, con lo que puedas, ¿verdad? O sea, con lo que puedas, con el poquito para empezar ya con algo, tampoco sacrificándote tu comida, por ejemplo, pues con tal que no sea algo que ahorque, ¿verdad? Que no sea algo que ahorque. Sí, la planificación es la clave en el tema de no solo de tus finanzas, sino de tu vida. De tu vida, Aquí dice Flori, ¿realmente vale la pena tener ahorrado un dinero que ni siquiera sé si voy a utilizar? Como nada nos asegura que hay una emergencia, ¿verdad? Eso es lo que piensa Flori. Esa respuesta te la va a dar la paz que sentís. Sí, de saber que tenés disponible para cualquier momento difícil algo que no te va a hacer tomar decisiones desesperadas o que te va a poner en otro tipo de peligros, como perder tu casa, si estás pagando una hipoteca. Entonces, ¿vale la pena? Vale toda la pena. No hay precio para la paz mental y para la paz de espíritu, porque si no, además no puedes tomar decisiones acertadas en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, tienes que buscar trabajo, tienes que estar en la mejor disposición. Sí, con una claridad mental. Si vas con una angustia a buscar el trabajo, por un lado, la vas a transmitir. Se transmite, se contagia. Y segundo, puedes tomar una mala decisión en cuanto al trabajo que vas a escoger por desesperado. O sea que de verdad que vale la pena tener ese fondo. Es que yo no sé por qué creemos que nunca nos va a llegar una emergencia. Yo recuerdo muy bien que hace 2 años, un diciembre, yo iba caminando me quebré el pie. Caminando. O sea, no fue bailando, no fue corriendo, fue caminando. Y yo en ese momento tuve que tocar mis ahorros también, para el yeso, para las terapias, tuve que tocar porque mi seguro no me cubría todo. No, cubría algunas cosas. Cubría algunas partes, pero estoy dando un ejemplo como iba caminando y me quebré el pie
para que sepamos que podemos estar ahorita sentados platicando y que de repente me dé un paro cardíaco, o sea, un derrame, no sé, o sea, hay cosas que tienen que ver también con el estrés, que uno no se imagina y que de verdad te dé un derrame y no lo tenías pensado y según tú, no hombre, pues yo todo bien, ese dinero está guardado y ni lo voy a utilizar. ¿No sabes? No se asegura eso. Es que no sabes. Con el tema del seguro es importante también recordar que hay un copago. O sea, el seguro no te va a pagar el 100%. No, sí. Hay un deducible. Deducibles y copagos, sí. Hay deducibles y copagos. Entonces, esas son parte de lo que tienes. Si estás viviendo un momento de emergencia, no tienes trabajo o estás convaleciente, nada, pues ahí está el fondo de emergencia para pagar el copago o el deducible, sea el caso en el que funcionó tu seguro médico. Y estamos hablando del caso nuestro, pero a veces hay muchos y lo aseguro, hay muchas de las personas que nos están viendo que tienen a su cargo otras personas. Por ejemplo, tienen hijos, por ejemplo. Para empezar, de ahí arranquemos. Pero hay otros que se encargan de sus papás porque ya están mayores. Sí. Ya no trabajan los papás, no tienen un seguro o apenas tienen un seguro que cubre lo básico, ya no generan ingresos, entonces uno no es que se agarre de esa carga porque al final es devolverles lo que nos dieron, pero a veces puede pasarlo con nuestros papás que cada vez son mayores, son más susceptibles a adquirir accidentes en casa y ellos no tienen un fondo de emergencia, no tuvieron esa previsión, nosotros sí podríamos tenerlo y ayudarles. Apoyar. Así es. Ahora nos toca cuidarlos a ellos nos cuidaron a nosotros. Sí, es una especie de evolución que acarrea bendiciones a mi punto de vista. En conclusión, un seguro es aparte, una cuenta de ahorro es aparte, un plan de emergencia es aparte. Y la caja chica de efectivo es aparte también. No tiene nada que ver con esa Sí, ella no está invitada a este baile. Buenísimo, de verdad que yo ahorita sí tengo ganas de llegar a Ban Rural y que me debiten cada mes. Sí, y que sea algo muy aparte a todas las otras cuentas. Y así yo sé que cuando ya no pueda comerme alguna chuchería, porque ahí gasto mucho en chucherías, es porque estoy invirtiendo en mi plan de emergencia. Sí, vas a dormir con más tranquilidad. Voy a dormir con más tranquilidad. Y puedes ser creativa, porque por ejemplo, si queremos juntar plata para 6 meses y tú haces el plan en X tiempo, puedes poner a plazo fijo 3 meses y dejar 3 meses en una cuenta de ahorro. Disponible. Este plazo fijo te va a pagar un poco más de interés. No te van a penalizar porque vas a manejar la fecha de vencimiento cada 3 meses o cada 6. Entonces, de verdad puedes tener un fondo de emergencia que reditúe. Y el banco es el que mejor te va a cuidar tu dinero. Buenísimo. Sí, buen consejo. Buen episodio. Muchas gracias, Nicté. Gracias por darnos la oportunidad de hoy entender tantas cosas, contarlo de una forma tan sencilla, de verdad. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Amigo Financiero. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera. No malgastes tu dinero. Mejor escucha Amigo Financiero. Nos vemos en otro episodio de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Ayúdanos a compartir este episodio con familiares y amigos que quieran tomar el control de su vida financiera. Encontrarás consejos prácticos y sencillos por parte de nuestros invitados expertos. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita para escuchar podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Y no se te olvide seguirnos en todas las redes sociales de Ban Rural. Recuerda que puedes buscar más información sobre finanzas personales en la página amigofinanciero.com. Hasta el próximo episodio. ¡Amigos financieros!